Hola Indira, Hola, mi amor, placer. estás hermosa, 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 completa. Gracias. Te veo y usualmente tenemos la tendencia de pensar que eres más gruesa Ujú. y te veo en persona y no, eres delgadita, estás Sí, realmente. tú sabes que todo el que me ve en persona me lo comenta, me dice que me veo más bonita en persona, que me veo más delgada, porque la gente tiene un concepto de esa mujer voluminosa que ve fuerte en foto. Entonces cuando me ve como personal, ay, pero ella es como más chiquita, como más... no sé qué. Y sí. Indira, dime, ¿cómo tú defines la belleza de la mujer? Yo digo que la belleza de la mujer yo la defino por su seguridad. Una mujer segura de sí misma para mí es hermosa, ya que puede no vivir para los demás, sino para ella. Y en cuanto ahí entra, el tener decisiones en ella propia, de decir qué yo quiero y qué no quiero de mi cuerpo. Entonces, por eso digo que una mujer segura de sí misma es hermosa. Sí, porque a veces confundimos la belleza Ujú. física con la belleza emocional. Y Exactamente. quiénes realmente somos dentro de nosotros. Y Así es. cada una de nosotras tiene una belleza que no es simplemente lo que vemos, Lo ¿no? que se sirve. Sino lo que somos. Claro que sí. ¿A qué edad hiciste tu primera cirugía? Mi primera cirugía me la hice a los 20 años. 20 años. Sí, Y tienes 30 y pico. 30 y pico, ok, son más de una década. Sí, hace más de 16 años. ¿Por qué? Bueno, di a luz a mi hija, Escania, pues la di a luz muy joven, fue en Europa, y me hizo una abdominoplastia, porque quedé con una barriguita colgando y eso me lo decidí arreglar allá en Europa. Hace 16 años la cirugía plástica no era algo común. O sea, Mm. hoy en día la cirugía plástica me la puedo hacer yo, se la puede hacer cualquiera. cualquier persona. Es accesible para todos, o sea, Sí. para el público, la gente normal, que es media, diría yo. ¿Cómo tú te atreviste de pronto a decir, me voy a hacer una cirugía plástica, independientemente de que alguien pudiera opinar sobre eso? No, y no tanto eso, sino buscar un doctor en Europa, España, hacerme una abdominoplastia. Ya venían resurgiendo muchos doctores dominicanos, por ejemplo, ya yo sabía de un Cabral en ese entonces, que mi mamá se operó en ese tiempo, un Edgar Contreras y todo, pero como que yo no tenía mucha información de aquí, del patio. Entonces busqué un cirujano allá y decidí hacerme esa abdominoplastia porque estaba con mi familia, me sentía más segura allá en Europa porque todavía no estaba el boom de la cirugía aquí en República Dominicana. Y no, yo tomé mi decisión, fui, hablé con él, mi mamá me apoyó y todo. Y te voy a hacer una anécdota de cuando voy donde el doctor, le digo, yo quiero que tú me hagas un abdomen, pero que tú me hagas un cuerpecito, ya tú sabes. Entonces él me dice, yo te puedo hacer una abdominoplastia, pero no te puedo prometer eso. Recuerda que tú eres muy joven, vas a tener más hijos y después no vas a tener piel que estirar para un embarazo. Y yo le dije que no, que yo no iba a tener más muchachos y que yo quería que él me pusiera plana. Pues él hizo el trabajo que hizo y te puedo decir que después de ahí he tenido 2 embarazos más sin ningún tipo de complicación. Amén. No he tenido que tocar ni trabajar nada de mi abdominoplastia y todo bien. Tú sabes que tú has sido un símbolo a la mujer y un empuje a decir, sí, está bien que te operes, sí está bien que te sientas bien contigo misma, que independientemente que nos podamos sentir bien como somos, pero siempre hay algo que queremos arreglarnos. Y yo sé, soy consciente que tú eres una de esas mujeres en República Dominicana que, y no solo en Dominicana, sino mundialmente, que empuja el concepto, sí, opérate. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque es que yo digo que tienen un tabú, como que lo quieren hacer como escondido, le da vergüenza. Y yo digo, pero que si eres tú que te vas a hacer una cirugía cual sea, y tú quieres arreglarte algo de tu cuerpo que te incomoda, eso no tiene que ver. O sea, entonces hay muchas del medio que dicen, no, yo no me hice nada. Entonces tú vas a un antes y un después y tú sabes lo que se hicieron. Como que no te dicen, ¿para qué habla mentira? A mí tú me preguntas y yo te digo, sí, me hice esta, me hice esta, me hice y todo y ya. ¿Cuántas cirugías te has hecho? Bueno, yo tengo, en realidad, como más de 6, yo creo, 7. Y la que falta, si Dios quiere. ¿Te arrepientes de alguna cirugía que te hayas hecho? No, porque todo ha sido bajo mi consentimiento, todo ha sido porque he querido y las que vienen también son cositas que todavía digo que pueden mejorar y lo voy a hacer.
¿En algún momento sentiste que necesitabas un poco más de apoyo cuando empezaste? Quizás alguien que te podía guiar más, o de pronto sientes, no, simplemente he estado aprendiendo en el proceso que He estado aprendiendo y tengo que dar las gracias a personas como tú que en este tiempo se han dedicado a enseñarnos, a llevarnos por una vía de verdad que nos da mucha seguridad, porque antes, como yo te dije, yo no sabía nada de cirugía de aquí. Pero entonces tengo a alguien como tú que ya me puede guiar, me dice, me ayuda, entonces eso de verdad no tiene precio en esos momentos. Sabes que la cirugía plástica, yo en lo particular, me hice mi primera lipoescultura, una chamaquita, 25 años. Okay. 5 años, me dice una amiga un día, vámonos a una lipo. Digo yo, si estamos trabajando, vamos a una lipo. Digo yo, vámonos. ¿Dónde? Me dice República Dominicana. Yo, República Dominicana. Digo yo, no, me da miedo. Yo tenía miedo. Ay, me da miedo, y fue la verdad. Y ella me dice, mana, así me dice, tú no entiendes las curvas, definiendo lo que vos explicaste Sí. en Europa. Tú puedes, te hacen esa cinturita y te hacen esas caderas. ¿Por qué? Porque República Dominicana se ha destacado por hacer esas curvas africanas, ese cuerpo, Por ese molde. ese molde, que es lo que la gente anda. Jugoso, eso que le gusta a los hombres. Sí, así. pero cuando yo vine a hacer mi primera cirugía acá, yo no sabía nada. Ya. Y así realmente empezó DR Cosmetic. Oye, qué Porque bien. yo dije, en mi recuperación, si hubiera una empresa que de verdad educara, nos ayudaría tanto. Porque no estuviéramos preguntando, oye, ¿dónde me compro los medicamentos? ¿Quién me retira a un aeropuerto? Y así realmente No, empezó. y lo mejor de todo es que te da seguridad, tú sabes, porque uno después de una cirugía sale muy débil. No débil ¿cómo te digo?, de ánimo, pero sí como te sientes como, así que tienes el apoyo, necesitas apoyo. Cada vez que uno sale de una cirugía, yo por mi parte te lo digo, uno como que se deprime. Porque en verdad tú tomas la decisión de hacértela, pero ya en el postoperatorio tú dices, ¿para qué me metí en esto? Sí. Si yo, a todavía no pasa eso. Y todas decimos, no me opero más. Todas decimos, no me opero más, esto es muy doloroso, muy incómodo. Pero al final regresamos, porque Sí. nosotros las mujeres siempre queremos Se algo nos- más. Se nos olvida. Dime, ¿cómo te ha impactado a ti después tus cirugías plásticas Sí. en tu carrera? Me ha impactado en bien, sí, porque yo siempre he vendido imagen y la cirugía plástica va de la mano, porque si hay algo que no está bien, hasta para yo lucir un vestuario, necesito arreglarlo. Entonces eso siempre me ha ayudado y que de verdad yo he sido propulsora de decirle a la mujer, sí, opérense, si a usted no le gusta esto, óyeme, que no me sirve una blusa porque tengo los senos muy grandes, pues hazte una reducción, o si tú quieres cadera, ponte, no, yo... Ponte cómoda. Claro, ponte como tú deseas verte. ¿Y cómo te ha cambiado en tu vida emocional, privada, con tu esposo? Bien. ¿Crees que has sumado o has restado? Ha sumado, porque gracias a Dios me ha tocado un hombre, déjame tocar madera como tú dices, Sí. que es de los pocos hombres que me cuida. O sea, él es postoperatorio, él está ahí. El día de mi cirugía, él prepara su bulto y él se va conmigo. Cuando yo estoy interna, él se va conmigo ahí y me cuida. Entonces, el que ya está en ese proceso de recuperación es el que goza también ya cuando yo estoy sana. Entonces, no, lo hemos asimilado muy bien y él, de verdad, en cuanto a nuestra vida íntima también, todo bien. Tú sabes que yo admiro mucho en la manera que él hace a ti, porque vivimos en un mundo machista, Sí. pero nuestra cultura es más machista Sí. que otra cosa. Y no es fácil, de pronto, que nosotras somos mujeres emprendedoras, o sea, somos madres, Sí. somos hijas, casadas, y de pronto somos humanas también, Sí. ¿verdad? Y siempre necesitamos un poquito de apoyo. Pero el que tú puedas observar a tu pareja crecer, verla brillar y poder estar a un lado y ayudarla a seguir creciendo, Sí. eso no tiene nombre. Sí, no tiene precio. Eso no tiene precio. Y son las poquitas cosas que la gente a veces no se da cuenta, Sí. pero suman mucho. Porque sabemos con quién estamos al final del día. Sí, eso sí es verdad. Dios me ha premiado con un buen hombre. Tenemos ya 15 años, Amén. sí, casados y lo que falta, si Dios quiere.
Y él siempre ha sido muy, muy de la mano conmigo, siempre me ha apoyado en todas mis decisiones, tanto en lo personal como en mi carrera. Y de verdad que valoro mucho esa persona que tengo a mi lado porque es el punto fuerte en el que yo me apoyo para dar todos mis pasos. Y escuché por ahí que él quiere un bebé. Ay, sí, está en eso. Él quiere un varoncito, pero es que mi trabajo, mi tiempo, ya son 3, la más pequeñita tiene 5 años, es como un retroceso para atrás, pero si lo miro por el lado de lo buen padre que es, sí se lo merece. Sabes que a veces tener un hijo, ¿sabes? No nos enseñan a ser madre. Sí. No hay un libro que nos define, tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que ser así. Realmente ser madre es una dedicación. Sí. Si tú quieres criarlo de cierta manera, toma su tiempo, pero tener una pareja a su lado que te ayude es mucho más importante. Hoy en día tú misma tuviste una abdominoplastia para empezar y tuviste 2 hijos después, no pasa nada. Muchas mujeres tienen miedo de eso. Bueno, si me hago una abdominoplastia no puedo tener hijos, el cual no es la realidad. Pero si él quiere un varoncito, tú lo consideras, tú consideras frizar por ahí para asegurarnos que es algún varoncito. Puede ser. Puede ser una opción, pero sí, no sabemos. No lo descarto. No, pero no lo descarto en ese way. En esa parte. Hablemos de pronto biopolímeros. Sí. Tú eres muy conocida por los biopolímeros, por muchas razones. Bueno, sabemos que los biopolímeros es una sustancia líquida que se pone en diferentes partes del cuerpo, usualmente en los glúteos, pero también se ponen en la cara y todo eso. En algún momento, los biopolímeros hacen un boom, así como en algún momento las caderas destacadas hacen un boom. Sí. ¿En qué momento tú decides ponerte biopolímeros? Hace 9 años atrás. Y cuando tú decides ponerte biopolímeros, ¿tú entendías que eran biopolímeros? No, yo no sabía. O sea, yo no sabía que eso por un largo tiempo, corto tiempo, tenía una reacción negativa en nuestro cuerpo. Yo no sabía nada de eso. Yo solamente fui detrás de que me pongan el pompi grande. La persona me dijo que sí y fui como 2 veces. Como 2 veces. Sí. ¿Y un doctor o una estética? Una estética. La estética. Porque solo para que tengan un poco de conocimiento, que realmente en las estéticas es donde se hace ese tipo de trabajo. Sí. Pero hace 9 años atrás, sí, nadie sabía el impacto que iba a hacer los biopolímeros a las mujeres. Bueno, digo más a las mujeres porque somos las que más andamos a través de la belleza. Sí. De pronto los biopolímeros sí traen un efecto, porque empezamos, hay personas que inyectaban hasta aceite de bebé. Eso, sí. También el silicón líquido, que es una de las cosas más frecuentes que hay. También por igual aceite de cocina. Y si tú ves un biopolímero y tú lo explotas, tú puedes ver el líquido literalmente de lo que pusieron, de lo que te inyectaron. Ajá. Por eso no se puede definir exactamente qué químico que se pone. Ahora, ¿en algún momento tú sentiste, me crecieron más los glúteos? Sí. Sí. ¿Cómo qué tiempo después? Me crecieron, yo fui la primera vez, porque yo lo que pasa, tú vas la primera vez, te lo inyectas, sales súper hinchada y tú sales con ese trasero súper grande. Tú dices, ok, pero ya como que la semana como que se reduce. Entonces tú dices, no es así que yo lo quiero, volví de nuevo para que me lo pongan como yo salí ese día. Ven y me lo inyectan, ok. Tengo que decir que para ese tiempo sí tomé medicamentos. Duré una semana súper tranquila en mi casa, con una faja especial. O sea, lo mío no fue como que te puse eso y ya. No, yo me cuidé, tomé tratamiento para eso y todo. Después al tiempo empezó a crecer. O sea, después yo tenía una pompi súper grande, que todo el mundo sabe, pero que en verdad yo no la tenía así. Y eso como que eso fue un boom que creció solo así. Porque no te explicaron que iba a crecer con el tiempo. No. Que es lo mismo cuando inyectan grasa, que no le explican a las mujeres que cuando usted empieza a subir de peso, la grasa realmente usted va a engordar en las partes que no te tocaron de la cirugía plástica. Okay. Por eso es que las pompis suelen en los brazos a ponerse más grandes. Sí. Entonces, ¿qué tiempo después tú regresaste para la segunda vez que te inyectaran más? Yo creo que fue como a los 3 o 4 meses.
¿En algún momento tú sentiste dolor? Sentía incomodidad cuando salía de hacerme el proceso, pero no sentí dolor. Ya después sí sentía ¿sabes? Como cuando el nervio como que está un poco encogido así en la pompi. Así sentía eso después. ¿Sentiste con los años que sí? Con los años lo llegué a sentir esa incomodidad, pero nada como drástico. ¿Sentías sentada en algún momento, tengo algo más duro que la grasa normal de otro glúteo? Sí, por aquí, de este lado, sí sentía que tenía como unas cosas así, como de tamaño, sí. Y me la tocaba. Yo decía, wow, pero mira lo que yo tengo ahí. Tenía dos que yo sí me la sentía. ¿En qué momento tú te despiertas y dices, me tengo que quitar los biopolímeros? Cuando yo empecé a ver todos los casos. Yo empecé a ver muchos casos que me enviaban personas, casos también que se hacían virales en las redes sociales. Y yo veía que eso era una realidad, o sea, que no es que lo están diciendo que hace daño por decirlo, sino es que hay muchas personas que están sufriendo por eso. Y Dios que me ha bendecido, que tengo ese producto ahí, todavía no me ha hecho el boom negativo. Exacto. Dije, déjame despertar y trabajarme en eso antes de. Porque algo que mucha gente no sabe es que los biopolímeros migran. Sí. Ellos migran del lugar, no es que yo te inyecte aquí y se va a quedar ahí. No. No, ellos se pueden ir y tienes un impacto fuerte, puedes tener un impacto fuerte con los años. Y tú sabes dónde hace más daño, que no fue mi caso, que hay muchas mujeres que después de que ponerse biopolímero, se hacen liposucción en esa zona. Entonces eso hace que el biopolímero, como tú dices, se vaya a otros lugares. Sí, se transporta a otro sitio del cuerpo. Entonces, como yo nunca me toqué con lipo ni nada por el estilo, yo lo tenía en el mismo lugar donde me lo puse. Y como te dije que también me puse faja en ese entonces, se compactó como en ese lugar solamente. Y eso me ayudó, sí, a que no me filtrara. Sí, tengo que decirle un caso de una amiga que se hizo también retiro de biopolímero, pero le migró demasiado para abajo y tiene ese problema. Porque es que los biopolímeros no se sacan completamente. Al final del día, eso es como que usted mira, piénsalo como cemento y agua. Tiene cemento en el agua, eso se mezcla y se mezcla con su grasa. Sí. Ahora, retirarlo es otra conversación. Exacto. Hay diferentes métodos. Hay muchos doctores en particular que dicen, bueno, te lo puedo hacer con una cánula, que la realidad no es verdad, porque tienen diferentes tamaños. Ellos van haciéndose de diferentes tamaños. Tú optaste. Tú hace 5, 4, 3 años tú dices, me voy a retirar los biopolímeros. ¿Cuándo tú decides quitarte los biopolímeros? Yo tenía más de 5 años. Estudiando el caso. Me hablaron de varias técnicas. Esa que tú dices de la liposucción. Me hablaron de otra técnica que es como que lo disuelve y después como que lo absorben. Correcto. Y me hablaron de la más fuerte, que es abierta. Entonces yo decía, wow, yo quiero cuidar mi salud, pero también quiero cuidar mi estética. Entonces, ¿por cuál voy a optar? Entonces dije, bueno, me voy por la abierta ya, porque imagínate. Y en mi caso también, al ser tan grande, tenía que irme por eso. Sabes que yo admiro de ti, que tú pudiste de verdad levantarte y decir, me voy a operar. Sí. Pero me voy a hacer la que menos queremos, sí, que es la abierta. ¿Por qué? Porque no queremos esa marca, esa cicatriz. Sí. Esa cicatriz que todo el mundo le corre, porque todas queremos vernos bella y hermosa, pero al final del día, ¿de qué no vale tanto si no tenemos salud? Sí. No sirve de nada. Ahora, cuando optas por hacerte la cirugía abierta, cuéntame, ¿cuántas veces entraste al quirófano? Yo lo hice una sola vez, o sea, entré una sola vez a cirugía, salió todo bien, gracias a Dios. Sí, tuve la compañía de mi esposo y fue algo como que, no te voy a negar que estaba un poquito asustada, pero asustada porque me puse como melancólica. Llega un momento que la gente no sabe cuando tú entras al quirófano, que tú te despides de toda tu gente y te entran para adentro, tú como que te pones manos de Dios. Dice, wow, Dios, yo estoy en tus manos. Y yo recuerdo que antes de la anestesia hacerme efecto, yo me presioné así, le dije, Dios, en tu mano estoy. Y ya cuando desperté, ya yo estaba ya boca abajo ya, en la sala de recuperación. Amén, amén.
Sabes que el miedo es algo que no lo hablamos, pero lo sentimos. Sí. Yo en lo particular te puedo contar que entré, después que tuve a mi bebé, las mamas tuve que regresar y tuve miedo, me presioné y solo le dije a mi mamá, mami, si algo me pasa, cuida a mi muchacha. Y es interesante porque todavía sí, hoy en día tú me preguntas que si me vuelvo me opero, digo que no. ¿Por qué? Porque ya he aprendido, ya me siento cómoda con mi cuerpo, pero si mañana me quiero arreglar mi nariz, sí me entro porque soy más educada, porque ya yo entiendo que no es que yo voy a llegar a una cirugía y la fatalidad puede llegar, que es más qué información tú realmente des, qué información yo realmente diga. Exacto. Y esa es la clave. Irnos con doctores que al final entendamos, que sí estén certificados, sean doctores que entiendan, que nosotras no mentemos, que no vamos a decirle, no sufro de esto, no tengo esta complicación. Exacto. Porque ahí es donde las fatalidades realmente llegan. Hay muchas mujeres que se hacen exámenes con una amiga y dan los exámenes de la amiga. Y cuando se van a operar, Dios las libre, tienen muchas cosas negativas en su operación, pero es porque están mintiendo ella y no le dicen al doctor, tengo esto, tengo lo otro. Correcto. Y ahí es que vienen entonces esos fatídicos casos que pierden la vida o se complica la operación por eso. ¿En qué momento tú sales de cirugía, tienes a tu esposo, estás feliz porque ya abriste los ojos, estás del otro lado, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiempo tú en sí duraste para recuperarte allá? Bueno, sé que te recuperaste. ¿Qué tiempo duraste para recuperarte? Para sentirme más o menos bien, 2 meses y algo. 2 meses. Sí. Entonces tú frenaste la carrera, frenaste todo para tú recuperarte. Sí, ese tiempo. porque yo tenía, como te comenté, 5 años buscando y yo entendía que yo necesitaba dedicarme un tiempo para mí, porque eso es algo que yo quería para mí, personal, yo que lo necesitaba personal, por salud y por todo. Entonces yo siempre paraba trabajando, que gira, que no sé qué, que tengo un tema pegado, que no. Entonces yo dije, si no lo hago ahora, Dios, no lo voy a hacer. Y tomé mis 2 meses y medio para mí, frené todo, frené trabajo, frené hijos, frené todo. Y me dediqué esos 2 meses y medio. Y en esos 2 meses y medio, ¿qué tiempo duraste en cama que no podías dormir boca arriba? Más de un mes. Más de un mes. Sí. Boca abajo siempre. Sí, boca abajo siempre y sin sentarme también. Sin sentarte también. Ajá. Pero podías caminar. Sí. Sí. Desde que salí de cirugía, a las 2 horas ya yo estaba caminando. Está muy bien, está muy bien. Sí. ¿Tienes una idea qué cantidad de biopolímeros pudieron sacarte? No sé de cantidad, solamente sé que el doctor me dijo que me retiró con todo y masa muscular y todo como 8 kilos. Como 8 kilos. Sí, de allá atrás. Cuando tú te ves ahora en el espejo, Sí. y te veías antes, ¿Tú sabes ¿qué piensas? No sé, porque yo soy la persona que me acepto en cada faceta. O sea, yo entiendo que yo me veía bien, me gustaba mi pompi grande, esa era la insuperable voluptuosa y todo. Pero ahora me gusta la insuperable que estaba más estéticamente definida, más flaquita. Ahora la ropa me queda bien porque antes no me podía poner el pantalón jean, que casi no encontraba. Sí, ahora me lo pongo. Y no me acepto, o sea, yo me encantaba esa, pero ahora también me encanta esta. Bien. ¿Y qué piensa tu esposo? Él a lo primero, yo lo digo, lo estaba muy contento. Sí, él no estaba contento porque fue un cambio. O sea, tú sabes que el hombre en sí siempre le gusta la cosa grande, Claro, le da claro, más morbo. claro. Y él se quedaba mirándome, no te día y de todo. Yo le decía, ¿te gusta? Y me decía. Y yo, papi, ¿no te gusta? Y volvió a... Entonces después, como que se fue acostumbrando. Y me dice, mami, que tú tienes que entender que yo pasé de ver algo voluptuoso a ver algo, no es que está mal, pero está más pequeñito, lo tengo que acostumbrarme a eso que tengo. Pero ya me dice que sí que le gusta, tú sabes que así va bajando la inflamación, el cuerpo se te va moldeando mejor y ahora sí, le gusta. Tú sabes que si comparamos las décadas, Sí. en la década que empezaste, Sí. era la década más fuerte de los volúmenes. Uh-huh. Ahora mismo muchas mujeres están optando por irse por un poco, quiero mi forma, pero más natural también. Exactamente.
Y eso entiendo que es parte porque lo aceptas tan cómodamente, porque es lo mismo como yo me siento en particular. Sí, porque ¿no? estamos en ese way ahora mismo, como decimos, de algo bonito con su curva, pero un poquito más estético, menos exagerado. ¿Cómo tú te sentirías si mañana tu esposo te dice, me quiero operar y hacerme mis cuadritos? Ay, pero yo lo llevo. Yo le dije, papi, eso no duele. Porque él le tiene miedo. Ah, Sí, él es muy bocón, muy bravucón, pero eso es cirugía y cosas, a él no le gusta. voy a platicar con él de ese tema. Pero yo me encantaría que él se hiciera su cuadrito y su cosa, claro. Ah, pues vamos a ver por ahí, vamos a hablar con él, a ver qué Claro, sacamos si de lo eso llevamos por ahí. de su cuadrito. ¿Cómo tú, cualquier persona, cualquier mujer o hombre que está allá afuera, porque ahora los hombres, son muchos los hombres que se están operando y se están... y Oye, se ven calladito, bien. sí, qué bien. Mira, hermana, calladitos, hacen sus uñas, se meten allí, nadie se dio cuenta, se ponen sus botox Muy y bien. se ven muy bien. Yo entiendo que está bien. Ujú. ¿Qué tú le dirías a esa persona que sí están considerando operarse antes de operarse? Lo primero que busquen información de que van de la mano con un buen cirujano que esté certificado, que se orienten, que tomen sus medicamentos antes y después, porque eso es un proceso. La gente cree que tú tienes que tomar medicamento solamente después de una cirugía, ¿no? Tú tienes que prepararte con vitaminas, tu hierro, tu buena alimentación antes y después, y ponerte en manos de profesionales que te van a hacer la vida sumamente más fácil. Amén, amén. Sabes que el después es algo que muchas personas, me voy a enfocar más en la mujer, se operan, Ujú, pero no se cuidan el después, ujú. porque de pronto no entienden que después que nos operamos, cambiamos Sí. y la estructura cambia. Ujú. Y si ya tenemos una buena lipo acá en nuestra cintura, tú no vas a coger esa grasa ahí. Eso, hay un nivel de ejercicio, de nutrición que tienes que vivir y hacerla parte de tu día a día Sí. para aceptarla. Entonces realmente sí les recomiendo a todas ustedes que están ahí que miren y que hagan su tarea, porque la tarea no es que le va a tomar un día, 2 días, cuando usted esté lista. No siempre estamos listos en el mismo momento para operarnos, Sí. pero sí entender que de pronto es importante saber a lo que vamos, Ujú. a lo que vamos porque ya sí hay información. Exacto. Ay, muchas Sé el gracias. empeño que tú haces y representa nuestra patria en diferentes partes, Gracias. facetas. No, gracias Y como por verdad. mujer, respeto que te hagas operado, créemelo, Ay, gracias. porque ahora ya tú puedes estar más tranquila. Sí. Y puedo ayudar a esas mujeres a darle esa seguridad de que sí pueden, que den el paso, que piensen en su salud. Es algo de verdad que aunque usted no crea, sí hace daño y bastante. Dije que tienen una ayuda, que cualquiera que necesite información me puede tirar vía DM o lo que sea, y la vamos a ayudar nosotras. Amén. Bueno, pues gracias por estar con The Art Cosmetic in Touch y Gracias a ti. pronto nos vemos. Si Dios quiere. Bye.